Buenas tardes, queridos hermanos. Estoy aquí nuevamente para compartir la palabra. Les doy gracias a Dios por sus vidas y también les doy gracias a Dios por permitirme tener el privilegio, porque es un privilegio poder enseñar su palabra. Y espero que esta palabra en el nombre del Señor sea de bendición para nuestros corazones, que traiga fruto y que podamos escuchar la voz de Dios a través de esta palabra. Quiero que vayas a la carta a los Efesios. El pastor en esta semana nos pidió que leyéramos la carta a los Efesios. Vamos a ver una enseñanza que Pablo escribe a los Efesios y que Dios quiere que nosotros aprendamos. Quiero que veamos la carta a los Efesios en el capítulo 5 de los versículos 15 al 17. Dice de la siguiente manera: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en la voluntad de Dios. Pablo le escribe a los Efesios que necesitamos ser entendidos en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas 4 palabras? La voluntad de Dios. Si yo analizo mi vida en la iglesia, o que fui formado desde pequeño, puedo decirte realmente que estoy familiarizado al menos con el término, ¿no? Todo cristiano debería estar familiarizado al menos con la palabra, la voluntad de Dios, con estas palabras, voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es algo común. Es algo que comúnmente escuchamos en nuestras oraciones, que escuchamos en las predicaciones, que leemos a veces en la palabra de Dios, voluntad de Dios. Entonces me preguntaba realmente si me hacía estas preguntas y quiero que te las hagas. ¿Crees que sea realmente importante conocer la voluntad de Dios en tu vida? ¿O crees que es algo realmente indispensable e imprescindible? Fíjate, el pastor Erasmo, del cual ustedes han escuchado mucho por boca de nosotros, siempre nos decía: ¿ya le preguntaste a Dios? ¿Qué te ha dicho Dios sobre esta situación? Ve y pregúntale a Dios cuál es su voluntad sobre este asunto. Para este hombre, para este siervo, era indispensable e imprescindible conocer la voluntad de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces creo que el creyente debe tener el interés de conocer la voluntad, de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces Pablo está diciéndole a los Efesios que no tenemos que ser insensatos, sino entendidos en conocer la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Entonces creo que todo creyente debe tener el interés de conocer la voluntad de Dios, de entender la voluntad de Dios. Como cristianos debemos estar totalmente interesados en saber esta voluntad, en entenderla. Y el Padre también, a través de su Espíritu Santo, está interesado en que nosotros conozcamos su voluntad, que nosotros entendamos su voluntad. Entonces, cuando pienso esto, me hago otra pregunta y digo: ¿por qué entonces muchos de nosotros los cristianos tenemos dificultades para entender, conocer, o para descubrir, o para vivir en la voluntad de Dios? Y todo esto se complica aún cuando escuchamos enseñanzas referente a la voluntad de Dios, o que la manera de descubrir la voluntad de Dios es a través de sentimientos, a través de percepciones, a través de corazonadas. Y aparte, este mundo nos enseña que podemos vivir la vida como tú la sientas, lo que tu corazón te diga. No vemos, o es muy común ver a personas muy famosas que de repente se están divorciando, se están separando de una pareja y al mes, 2 meses, ya encontraron el nuevo amor.
¿Y qué es lo que escuchas de toda la gente? ¡Wow! Siguió su corazón. Y eso es lo que el mundo nos enseña. Yo recuerdo que cuando recién tuve un encuentro personal con Jesús, estaba joven, una de mis grandes luchas internas era el realmente saber si estaba haciendo la voluntad del Señor. Entonces cada vez que escuchaba lo que Dios me estaba hablando, siempre me cuestionaba y decía, ¿realmente esto es lo que Dios me está diciendo? ¿O son mis sentimientos? ¿O son mis emociones? ¿O tal vez solamente son mis pensamientos? Y puede volverse confuso, puede volverse complicado y puede llevarnos a equivocaciones y puede llevarnos hasta un desastre total. Por eso es necesario conocer y entender la voluntad de Dios. Dios quiere que como creyentes busquemos de manera constante y diligentemente cuál es su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas. Hay tantas cosas en las cuales necesitamos saber su voluntad. Por ejemplo, yo vivo en una casa donde hay una salita, un comedor, una cocina, un cuarto y un baño. Pero hemos visto con mi esposa que ya el espacio no nos es suficiente. Necesitamos cambiarlo. Pero necesito primero, antes de cambiarme, conocer la voluntad de Dios para cambiarme de casa. Si Dios me dice que es su voluntad que yo me cambie, entonces de una u otra manera también me dirá a dónde me he de cambiar. Pero yo tengo que tener, como todo cristiano, tengo que buscar, tengo que ser diligente en la búsqueda de conocer lo que Él quiere hacer en mi vida. Y eso es para todas las áreas de nuestra vida. Es importante que saber su voluntad, o conocer o entender su voluntad. Ahora bien, tenemos que entender primeramente que el mayor propósito de nosotros como hijos de Dios es el de glorificarle a Él. Y este es un paréntesis, te lo quiero decir como paréntesis. Cuando yo yo tenía unos 12, creo 14 años, me enseñaron o me instruyeron en aprenderme un catecismo. Este catecismo se encuentra en la Confesión de Fe de Westminster. Este catecismo es una serie de preguntas doctrinales. La primera pregunta de este catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y dice que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, el fin principal de cada uno de nosotros, hermanos, es de glorificar a Dios en todo momento. Así que la motivación correcta de nosotros para buscar o conocer o entender la voluntad de Dios debería ser obedecer. Simplemente porque queremos glorificar a Dios. Esa es la motivación correcta de buscar o conocer o entender su voluntad. Porque puede haber muchísimas motivaciones, algunas válidas, otras no tanto. Pero la motivación correcta para buscar o entender la voluntad de Dios es para obedecer y glorificar a través de esa obediencia. Glorificar a Dios a través de esa obediencia. Entonces vamos a lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, no como necios, sino como sabios. El domingo pasado el pastor nos encargó que durante esta semana leyéramos la carta a los Efesios. La carta que se compone de 6 capítulos. Había leído yo esta carta anteriormente y aparte por el devocional que llevamos, pero comúnmente la había leído por secciones, por capítulos, de manera individual, para sacar un tema o para ver algún tema en específico. Sin embargo, en estos días me dispuse a leer la carta de manera global o conjunta para entender lo que Pablo quiere hablarle a los efesios. Entonces me di cuenta que
cuando empecé a leer, yo la primera vez que leí la carta dije, ¿qué? No entendí absolutamente nada. Y no me da pena decirlo, es la verdad. Sin embargo, hasta el día de hoy, después de 4 días, he leído la carta de principio a fin 16 veces. Y apenas como a la 12ª y 15ª vez, pude comprender lo que Pablo está queriendo decir o enseñar. Esta carta está dividida en 2 partes. Una parte doctrinal, que es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y parte del capítulo 4. Es una enseñanza doctrinal. Y a partir del capítulo 4, del verso 17, Pablo empieza con una enseñanza totalmente práctica. Esto que está aquí, esto que les enseño en los primeros capítulos, se tiene que vivir de manera práctica. Y empieza a hablarlo en el capítulo 4, 5, 6. En el capítulo 1, Pablo empieza hablando sobre el plan redentor de Dios. El Padre nos elige, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella. En el capítulo 2 habla de la ejecución de este plan. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y con su inmenso amor nos salvó por gracia por medio de la fe para practicar las buenas obras. En su capítulo 3 dice que Dios está conformando un solo pueblo y que el misterio del Evangelio de Dios era que Dios tenía ya otro pueblo aparte del pueblo judío y que ahora ese pueblo que somos los gentiles y el pueblo judío para él serán un solo pueblo. Y el principio del capítulo 4, Dios habla de la unidad de la iglesia y de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en ella. Entonces, a partir del verso 17 del capítulo, Pablo empieza a hablar la parte práctica. Ya fuiste redimido, ya disfrutas de las bendiciones celestiales, ahora eres un solo pueblo, ahora vienes a formar parte de un solo pueblo en Cristo Jesús. Eres coheredero, tienes bendiciones celestiales, pero Pablo aquí hace una pausa y empieza a decir, bueno, por esta causa ahora que estamos redimidos y que hemos recibido toda bendición espiritual, Pablo hace el cuestionamiento, ¿tu vida ha cambiado? Le dice a los efesios, ¿su vida ha cambiado? Porque si tenemos o estamos en Cristo, tiene que haber un resultado práctico de esa palabra en nuestra vida. Entonces nos vamos a dar cuenta que a partir del capítulo 4, 5 y 6 hay enseñanzas prácticas que Pablo quiere enseñar a los efesios. Despojaos del viejo hombre que está viciado y vístete del nuevo hombre o vístete del hombre según Dios. No se hable más mentira, sino verdad. El que roba no robe más, sino que trabaje con sus manos. No salgan groserías de nuestra boca. Que la ira no te lleve a pecar. Entonces nos damos cuenta que esta parte de la carta es totalmente práctica. Y entonces en esta parte práctica de la carta, en esta parte donde Pablo está hablando de cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, es cuando nos encontramos con el texto que leímos en un principio. Es cuando nos encontramos con el capítulo 5, verso 17, que dice que debemos ser entendidos cuál es la voluntad del Señor. Como creyentes, como verdaderos cristianos, nosotros tenemos que ser entendidos cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué nos habrá querido decir Pablo con esta frase? Es lo primero que me pregunté. ¿Acaso Pablo quiere que conozcamos el futuro o que conozcamos lo que ha de venir para nuestras vidas? ¿O será que Pablo está tratando de enseñar que debemos intentar discernir de la mejor manera, de la forma más clara, la dirección y específica de Dios para cada una de las áreas de nuestra vida? O respecto a cómo debemos de vivir ahora que estamos en Cristo.
Vuelvo a repetir. Yo creo que Pablo quiere enseñarnos que debemos intentar discernir de la mejor manera la dirección clara y específica de Dios respecto a la forma en que debemos vivir en cualquier circunstancia de nuestra vida. Por eso Pablo dice, tienes que ser entendido en la voluntad de Dios. Pero para entender mejor esta enseñanza, vamos a ver los otros versos que están antes de este verso 17. Dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjate, primeramente entonces la persona tiene que comprender, primeramente nosotros tenemos que comprender, que entender y conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios? Pablo está diciendo que tenemos que actuar no como necios, o tenemos que andar no como necios, sino como sabios. Fíjate, quiero que veas aquí que hay dos contrastes paralelos en el verso 15 y en el verso 17. El verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Hay dos palabras, no como necios, sino como sabios. Necios, sabios. Necios, sabios. Y el verso 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Insensatos y entendidos. Necio e insensato. Sabio, entendido. Entonces, estos son contrastes. Pero si analizamos, la palabra insensato viene siendo como un sinónimo de la palabra necio. Y la palabra sabio viene siendo como un sinónimo de la palabra entendido o de alguien que entiende. Entonces, ser sabio es aquel que entiende la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es aquí donde Pablo está queriendo decir de manera práctica que la consecuencia de andar en sabiduría es que vamos a mirar con diligencia nuestro proceder y nuestro caminar. Volvemos al verso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El que es sabio o el que anda en sabiduría, el principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor de Jehová. El que anda en temor de Dios, el que anda en sabiduría, es entendido en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el andar en sabiduría tendrá como consecuencia que nosotros como creyentes miraremos con diligencia nuestro proceder, nuestro caminar. Es decir, todo creyente es sabio, es decir, que todo creyente que es sabio se va a cuestionar en todo momento su proceder y su actuar. O sea, no podemos vivir, hermanos, no podemos vivir la vida haciendo y deshaciendo, aún como cristianos. No podemos vivir la vida, pues ya Cristo me salvó, se acabó, me siento, no hago nada y vivo mi vida, ya soy salvo. No podemos vivir la vida así, dice Pablo, no, tienes que andar como sabio. Y si andas como sabio, entonces tienes que mirar cómo andas. Tienes que mirar con diligencia cuál es tu caminar. Así que un creyente sabio se detiene a mirar su caminar, se detiene a mirar su conducta, su accionar. Y fíjate, el pasaje dice la palabra diligencia, o sea, no solamente te vas a detener a mirar, a analizar, a reflexionar, a examinar tu conducta, tu comportamiento, tus acciones, sino que también lo vas a hacer con diligencia. Y una persona diligente es aquella que pone mucho interés, esmero, rapidez, eficacia en la realización de un trabajo. Es decir, entonces, que el que anda en sabiduría pondrá mucho interés y esmero en analizar su vida, en analizar su comportamiento, en analizar su conducta, en analizar su accionar. O sea que
tendré que tener el interés, el esmero de analizar mi vida. ¿Cómo me estoy comportando como hijo de Dios? ¿Cómo estoy hablando como hijo de Dios? ¿Cómo estoy reaccionando ante ciertas circunstancias como hijo de Dios? ¿En qué estoy fallando como hijo de Dios? Con interés y esmero tengo que analizar estas situaciones. Así que nosotros tenemos que cuestionar nuestro proceder. Con diligencia, hermanos, con diligencia, con interés, con esmero, con rapidez, con eficacia. Tenemos que ver el resultado de nuestras acciones como creyentes. Somos creyentes sabios, tenemos que mirar nuestras acciones y tenemos que ver el resultado de estas acciones. Tenemos que ver si nuestro comportamiento, si nuestra forma de vivir, si nuestros hábitos, si nuestra conducta, si nuestras actitudes, si todo eso está totalmente relacionado a la manera en que Cristo desea que nosotros vivamos como hijos suyos, que nosotros vivamos como un creyente verdadero. Entonces Pablo está diciendo, sé sabio, anda en sabiduría y detente a admirar con diligencia cómo andas. Porque el sabio que es entendido en la voluntad del Señor se detiene a mirar. ¿Cómo conocemos, cómo entendemos la voluntad de Dios? Andando en sabiduría, deteniéndonos a mirar con diligencia cómo andamos. Y esto es examinar nuestro corazón, examinar nuestro andar, examinar nuestro comportamiento, ser sinceros y ver si estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que Cristo nos dice. Esto es como cuando, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa mucho, me voy a la cama y cuando estoy a veces durmiendo, de repente me despierto y digo, la regué, no debí haber dicho esta palabra, o no debí haber dicho esta cosa a esta persona porque tal vez la lastimé. O de repente digo, híjole, la regué. Me enojé con ese taxista porque se me metió. Y así muchas cosas podemos a veces analizar de nuestro diario vivir. Y a mí me pasa muy comúnmente que en las noches pienso o analizo las cosas que hice durante el día y me doy cuenta que muchas de esas cosas fallé. Pablo nos está invitando a eso, a reflexionar, a examinar. Entonces un creyente que anda en sabiduría mira con diligencia su comportamiento, su accionar, de tal manera que viva como una persona sabia y no como un necio. Porque aquel que vive la vida como sea y que vive la vida sin detenerse a mirar, a pensar, a reflexionar o a examinar cómo está llevando sus acciones, cómo está llevando su vida, es una persona necia. Por eso Pablo hace la separación. Sé como sabio, no como necio. Y una persona que es sabia, escúchame, una persona que es sabia, que anda en sabiduría, una persona entendida de la voluntad de Dios, y una persona o un creyente que ve y examina su vida de manera diaria, si sus acciones y su caminar es conforme a lo que Cristo dice, por consecuencia, no pierde el tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Entonces un hombre que anda en sabiduría, que entiende la voluntad de Dios, se detiene a mirar lo que te decía de manera diligente, su actuar y su proceder, tiene otra consecuencia que es la de aprovechar bien el tiempo. Todo absolutamente lo contrario del necio. El necio desperdicia el tiempo, pero el sabio, el entendido, el que se detiene a mirar con diligencia su vida, ese aprovecha el tiempo. Aprovechar, fíjate, ¿qué significa la palabra aprovechar? Dice, utilizar una cosa de modo que se obtenga el máximo beneficio posible de ella. Dice, aprovechando bien. La palabra bien dice del mejor modo posible, de una manera correcta. O sea que Pablo está diciendo, tienes que utilizar el tiempo de modo que obtengas el mayor beneficio, pero tienes que usarlo de la manera correcta. Ahora, ¿por qué como creyentes
¿por qué como creyentes es importante aprovechar el tiempo? Esa es una pregunta. ¿Por qué es importante aprovechar el tiempo? ¿Por qué como creyentes debemos tener como prioridad aprovechar el tiempo? Primeramente porque nuestra vida está sujeta al tiempo que nos dan, que es de 24 horas. Nuestra vida está sujeta. Cada día que se nos da a nosotros como regalo tiene 24 horas. Así que estas 24 horas las tendríamos que aprovechar al máximo. Todo lo que emprendas, nuestros sueños, los trabajos, el estudio, la familia, etcétera, todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos, en lo que nosotros nos comprometamos, en lo que nosotros nos esforcemos, todo requiere de tiempo. Y cuando todo esto, todas estas cosas que acabo de mencionar, requieren de nuestro tiempo, o toman la mayor parte de nuestro tiempo, o toman todo el tiempo de nuestro diario vivir, y no queda tiempo para poder buscar a Dios, o para poder invertir en nuestra vida espiritual, e invertir en nuestro crecimiento espiritual, entonces tenemos un grave problema. Pablo dice, necesitas aprovechar el tiempo. El que es sabio aprovecha bien el tiempo. ¿Está mal invertir tiempo en tu preparación intelectual? No. ¿Está mal invertir tiempo en la familia? No. ¿Está mal invertir tiempo en el trabajo para prosperar o ganar un poco más? No. ¿Está mal en buscar mi realización personal y llevar a cabo mis sueños tal vez? No. Pero quiero que entiendas que si todo esto está tratando de llenar en mí lo que Dios solo puede suplir, entonces estoy desperdiciando el tiempo. ¿Es malo hacer todo esto? ¿Es malo tener las responsabilidades que tenemos? No. Pero si nosotros invertimos todo nuestro tiempo en eso, todo nuestro esfuerzo en ello, porque la realidad es que estamos tratando de suplir una necesidad que solamente Dios puede suplir, entonces estamos desperdiciando el tiempo. Por eso es importantísimo, hermano, que como creyentes nosotros miremos nuestra acción, examinemos nuestra vida, veamos nuestros comportamientos, nuestras acciones, escudriñemos nuestro corazón, porque ello nos llevará a analizar si estamos perdiendo o no el tiempo en ciertas cosas. Si tú inviertes en toda la semana, ese es un ejemplo. No, espero que no sea así, hermano, pero si tú de toda la semana inviertes 1 hora los jueves, que es ahorita en este momento, y 1:30 o 2 horas el domingo en nuestra reunión dominical en buscar a Dios, entonces tenemos un gran problema. Un gran problema, porque aunque es una bendición que hagas que apartes ese tiempo para escuchar su palabra, para estar en comunión unos con otros, no es suficiente, hermano. Y Pablo nos dice que el sabio, el entendido en la voluntad de Dios, aprovecha bien el tiempo. No hay mejor manera de aprovechar el tiempo que estando en la presencia de Dios. La mejor manera de aprovechar el tiempo es invirtiéndolo en la presencia de Dios, que traerá como consecuencia crecimiento espiritual. Necesitamos invertir más tiempo en las disciplinas espirituales, como es la palabra, como es la oración, como es el ayuno. Pablo le decía a Timoteo, la piedad para todo aprovecha. Para todo, Timoteo, aprovecha. Así que todo creyente entendido en la voluntad de Dios tiene que aprovechar este tiempo para el crecimiento espiritual, para estar delante de Dios, para conocer más de Dios, para aprender más de Dios, para escuchar su voluntad, para tener un tiempo, una intimidad, una relación real con el Señor. Y esto para todo creyente es indispensable e imprescindible. Así que si para ti o para nosotros leer la palabra no es tan importante, si tenemos otras cosas
que aparentemente son más importantes, y esto muchas veces lo hacemos a un lado porque no es tan importante, no tenemos tiempo, apenas si nos alcanza el tiempo, entonces realmente tenemos un grave problema. Entonces estamos desperdiciando el tiempo y entonces estamos viviendo como necios y no como sabios. Fíjate, Martín Lutero en una de sus frases decía: tengo por costumbre orar 2 horas al día, excepto los días que estaré demasiado ocupado. Esos días oro 3 horas. O sea, este hombre, a pesar de que ibas a tener un tiempo más ocupado que los comunes, ocupaba e invertía más su tiempo en la oración. Porque era un hombre que entendía cuál era el resultado de invertir y de aprovechar bien el tiempo. Fíjate, aquí quiero hacer un paréntesis y contarte algo. Cuando iba yo cuando hace 3 años, ahorita me puedes ver un poco pachoncito, un poco gordito, subido de peso. Pero hace 3 años, más o menos, que tengo de casado, un poquito antes, 3 años antes de casarme, empecé a tomar una disciplina de hacer mucho ejercicio y llevar dietas. Entonces me metí a hacer ejercicio de pesas y a llevar una alimentación. Y recuerdo que invertí mucho tiempo durante 3 años en eso. Recuerdo que yo me levantaba tempranito a las 5 de la mañana, a hacerme algo de comer, comía tan rápido y me iba a hacer ejercicio. Regresaba, hacía de desayunar, me hacía una colación, me metía a bañar, desayunaba, me llevaba mi colación y cuando regresaba de la hora de la comida, venía a hacer mi comida y venía a preparar todavía otra comida para la tarde, comía y me iba al trabajo. Y en la noche que venía y otra vez venía a la cocina a hacer mi cena para llevar la dieta adecuada. ¿Y sabes cuál es otra cosa que hacía? Hacía que comía cada 3 horas. Y era muy puntual en las horas que comía. Si yo desayunaba todos los días a las 8 de la mañana, pues todos los días a las 8 de la mañana tendría que desayunar. Y era estricto y disciplinado en mi alimentación y en los horarios de comida. Y realmente, si me doy cuenta, durante esos 3 años invertí mucho tiempo en eso. Me la vivía en la cocina. La mitad parte de mi vida la vivía en la cocina, cocinando 6 comidas al día. Y el otro tiempo, 2 horas de ejercicio. ¿Por qué? Porque yo buscaba tener un resultado en mi cuerpo. Y lo logré. Pero lo que no estaba entendiendo es que esa motivación de hacer eso estaba ligada a una necesidad, a una herida que había en mi corazón. Ahorita lo entiendo, porque gracias a la sabiduría de Dios me he podido detener a pensar en eso. Y he podido comprender que yo en esos 3 años desperdicié mi tiempo. Desperdicié mucha parte de mi tiempo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esos 3 años no van a volver. Y todo el tiempo que desperdiciemos no va a volver. Es tiempo desperdiciado. Y me pongo a pensar, si yo en esos 3 años me hubiese detenido a examinar mi vida, a ver las cosas que tenía en mi corazón, que necesitaban ser sanadas, que necesitaban ser restauradas, que necesitaban ser perdonadas, que necesitaban ser cambiadas, y las hubiese llevado en oración, invirtiendo bien mi tiempo, seguramente mi vida hubiese sido transformada. Muchas de las cosas que tenía hubiesen sido cambiadas, muchas heridas, muchos malos hábitos, muchos malos comportamientos hubiesen sido cambiados, transformados. Así que yo en ese tiempo realmente perdí el tiempo. Y ahora lo entiendo, no lo entendía, pero ahora lo entiendo, yo perdí el tiempo. ¿Y por qué debemos entonces aprovechar el tiempo? Porque Pablo dice que los días son malos. Y los días que vivían en esa época eran malos, ahora imagínate los días que estamos viviendo. Estamos viviendo una época donde hay mucha violencia, donde hay mucha perversión. Y ahorita estamos viendo un tiempo de crisis donde hay una pandemia a nivel mundial.
que está ocasionando muchos conflictos y está desencadenando muchos aspectos negativos en muchas áreas, como en la económica, por ejemplo. Entonces Pablo nos dice que no podemos estar desaprovechando el tiempo o desperdiciando el tiempo en los días malos. Iglesia, necesitamos aprovechar el tiempo, iglesia. Necesitamos aprovechar el tiempo. Fíjate, en estos últimos meses Dios ha estado hablando. Hay 3 palabras que quiero contarte, quiero comentarte, que Dios está hablando. Y una palabra sobre esta iglesia hace varios meses. Y esta palabra decía, y Dios decía, que la iglesia Restauración y Vida era una iglesia que iba a correr. Esta iglesia va a correr. Esta iglesia va a correr. Y decía, y nada la podrá detener. Será como un río que nada la podrá detener. Esa fue una palabra. Hace unos meses. Y de repente vemos que viene la pandemia, se cierra la iglesia, se cierra el templo y aparentemente la iglesia, en lugar de estar corriendo, está detenida, entre comillas. Yo no creo que sea así. Pero también hay otra palabra que de hace algunos meses tal vez o algunas semanas, donde Dios habla y nos dice que lo peor está aún por venir, que esto que está aconteciendo no es todo lo que ha de acontecer, sino vendrá algo aún peor. Y hace unas semanas hay otra palabra que Dios está hablando diciendo que no estamos preparados para lo que ha de acontecer. Que necesitamos estar preparados para lo que ha de venir. Entonces, pueblo, la voluntad de Dios es que en este tiempo estés preparado para lo que ha de acontecer. Preparado para esa carrera que Dios está diciendo que vamos a correr como iglesia. Pero necesitamos estar preparados. Y no podemos estar preparados si estamos desaprovechando el tiempo. Si estamos desperdiciando nuestro tiempo. Son días malos. No podemos desperdiciar el tiempo. Esta iglesia va a correr, estoy seguro, porque toda palabra que Dios dice, que viene de su corazón, se cumple porque Él es fiel y porque dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo hará. Entonces esta iglesia no está detenida. Más bien siento que como todo atleta, antes de una carrera se está preparando, se está entrenando, se está capacitando, se está alimentando sana y adecuadamente y está esperando listo para esa carrera. Dios, creo que en este momento, en este tiempo, es lo que está haciendo o quiere hacer con nosotros, prepararnos. Creo que esa es la voluntad de Dios para este tiempo, que nosotros estemos preparados espiritualmente para lo que ha de venir, para lo que ha de acontecer. Dios quiere que tú y que yo seamos un pueblo sabio, que ande en sabiduría, en temor de Dios, y que sea un pueblo que tenga la capacidad de mirar con diligencia, con esmero, con interés, cada acción, cada comportamiento, cada palabra, cada actitud que haya en nosotros, para mirar si estamos reflejando el carácter de Cristo, si estamos viviendo una vida íntegra delante de Él, si estamos viviendo la vida que Cristo nos mandó a vivir. Y, por consecuencia, aprovechar el tiempo. Eso es lo que Dios quiere, que aprovechemos el tiempo. ¿En qué? En buscarle, en estar delante de Él, en nuestro crecimiento espiritual, en madurar espiritualmente, en crecer en conocimiento, en fe. Dios quiere que seamos un pueblo entendido de su voluntad. Porque si hacemos estas cosas que hemos visto, cuando venga lo que ha de venir, podremos entonces decir, esta es la voluntad de Dios.
Yo entiendo y sé que esta es la voluntad de Dios, porque vivirás en sabiduría, caminarás en sabiduría, mirarás tu caminar, aprovecharás tu tiempo y por consecuencia serás un hombre sabio e entendido en la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que seamos entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Quiero que oremos y le digamos a Dios que nos ayude a entender. Iglesia, este es el tiempo que Dios está preparando para que nosotros seamos preparados para lo que ha de acontecer. Esa es la palabra de Dios en esta tarde también. Dios quiere que tú te prepares. Dios quiere que seas preparado y entendido en su voluntad para lo que ha de acontecer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, tu palabra es verdad y tu palabra se cumple. Señor, durante estas semanas y estos meses has estado hablando, Señor, a tu pueblo. Padre, has estado hablando de lo que tú quieres hacer y de lo que es tu voluntad. Padre, perdona porque tal vez hemos desaprovechado el tiempo en otras cosas, porque hemos desperdiciado tiempo en cosas vanas y no lo hemos aprovechado, Señor, porque hemos tenido el tiempo y no lo hemos aprovechado en buscar tu rostro, en aprender más de ti, en estar en oración, en estar, Señor, estudiando tu palabra, en buscarte en ayuno, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos. Padre, te pido que nos ayudes a aprovechar ese tiempo. Señor, si estamos anteponiendo cosas que solamente nos están haciendo desperdiciar el tiempo, ayúdanos a discernirlas y hacerlas a un lado para buscar tu rostro, Padre. Señor, y también te pido que nos dé la capacidad de mirar con diligencia, con interés, con esmero, Señor, qué es lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir, cómo nos estamos comportando, cómo estamos actuando, cómo es nuestro carácter, nuestro temperamento, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que hay en el corazón. Porque tú quieres que vivamos vidas santas, vidas íntegras. Ayúdanos a mirar con diligencia la manera en que vivimos, Señor, y podamos entregarlo todo a ti, en intimidad, Señor, en tu presencia. Padre, y danos sabiduría y danos tu temor, para que podamos entender en todo momento tu voluntad, y que tu voluntad es agradable y es perfecta. Y aquí estamos, Señor, como pueblo. Te pedimos que seamos preparados, Señor, en ti. Te pedimos, Señor, que nos prepares para lo que ha de acontecer. Señor, te doy gracias. Y te pido que nos hables. Y te pido que le hables a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo abre a cada corazón y le muestre lo que tú quieres hacer. Que le muestre, Señor, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás requiriendo, Padre, y que nos ayudes a buscarte y a estar preparados en ti. Gracias por tu palabra y gracias por esta tarde y gracias por la vida de tu pueblo. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y yo declaro, como decía Pablo, que alumbras, Señor, nuestro entendimiento. Alumbras los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Alumbra en el nombre de Jesús el entendimiento de cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo, que traiga luz para comprender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Señor, y que entonces aprovechemos el tiempo, Padre, que es ese tiempo que has dispuesto, que lo aprovechemos, Señor, al máximo para buscar tu rostro, para escuchar tu voz y para prepararnos espiritualmente para lo que ha de acontecer. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo, pueblo,
y que el Señor te bendiga.